Hola, gato naranja. Este es un resumen súper cortito. O sea, no, yo espero que sea corto, porque en realidad es harta materia. En realidad esto no es como para que... no es para responder preguntas específicas, sino es más bien para tener como una claridad respecto a esto significa esto está dentro de este periodo, como dije, esa es la idea del video como tal. Es como una suerte de resumen para orientarse respecto a en qué momento estás, qué era lo que pasaba, porque la mayoría de las veces la pregunta por lo menos la página de historia, es la pregunta la que te da parte del contexto. Entonces, si tú entiendes lo que pasaba muy a grandes rasgos, con la pregunta, con el texto de la pregunta, quizás tú puedes sacar lo que necesitas para responder, porque hay cosas que son súper así como, no, porque eso en ese tiempo no pasaba. Y cuando tú sabes lo que en ese tiempo no pasaba, entonces puedes sacar la respuesta. Yo espero que esto dure una hora, siglo XIX, porque a pesar de que es harto contenido, lo voy a pasar así como súper rapidito. Así que es solamente para tener una vista general de qué es lo que significa. Y lo primero, o sea, Chile parte antes, pero el siglo XIX es como el punto específico donde realmente comienza la historia de Chile como tal, porque es donde comienza la historia como el país, como independiente. Obviamente está dividido, o uno pudiese dividirlo en ciertos periodos. Yo elegí solamente 5 periodos, hay gente que lo hace con más divisiones, pero en realidad no es tan necesario. Para tener una idea clara, solamente hay que tener en cuenta algunas cositas importantes. Vamos a ver 5 periodos: independencia, consolidación de la república, gobiernos conservadores, gobiernos liberales y parlamentarismo. Obviamente tiene otros nombres, tiene otras cosas, pero en general se refiere a eso. Ahora, si nos vamos a independencia, porque la idea es que este video quede lo más claro posible. Antes de esto, porque yo quería mostrarte el tema de los momentos, pero antes de eso yo creo que es mejor ver el tema de las razones. Eh, caja de texto. Esto estoy haciendo sobre la marcha, no está preparado, porque de verdad que lo que intento hacer es una representación súper sencillita. Ya, por ejemplo, acá. Entonces, cuando uno habla de la independencia, uno va a encontrar que hay distintas razones por las cuales se hizo. Para empezar, en ese tiempo, siglo XVIII, siglo XVIII, parte del siglo XIX, la mayoría de los países de América estaba bajo el dominio de algún país europeo. La mayoría de Latinoamérica, de España, menos Brasil que estaba de Portugal, menos Norteamérica que estaba con parte de Francia y también parte de Inglaterra. Esa es como la idea. Ahora, ¿fue buena, fue mala? ¿La gente lo pasó bien, la gente lo pasó mal? Es debatible porque a pesar de que obviamente los tipos se impusieron en nuestros territorios, igual trajeron cosas buenas, hubo universidades, entonces como que, o sea, hubo educación universitaria, se los llevaron a Europa para estudiar, por ejemplo. El tema de la alfabetización, un poco, gracias a la iglesia, pero en general no había muchas razones. Eh, sí había algunas razones para querer liberarse, porque desde la conquista de los países, cerca de 1500 hasta los 1800, cuando empieza la independencia, la verdad es que los españoles fueron bien pesaditos en su control. Por dos razones principales, que son las razones que van a inspirar la independencia también. Primero vamos a hablar de un tema más bien político, es decir, hay razones políticas. Y esas razones políticas están orientadas fundamentalmente en el tema de la autonomía, que es una cosa que en Europa va a empezar con lo que es la Revolución Francesa, pero en el caso de nuestros países tiene que ver fundamentalmente con quién toma las decisiones. Y considerando que nosotros éramos simplemente una colonia, los que tomaban las decisiones obviamente era la gente de la monarquía, los españoles. Entonces, la primera razón tiene que ver con un tema de autonomía de estas colonias. Entonces, esa es una primera razón. Otra razón política puede ser el tema también de que es entre política, social, ideológica, pero fundamentalmente política porque tuvo consecuencias políticas, es el hecho de que los había una diferencia entre los peninsulares y los criollos. Peninsular es la persona, es la persona que viene de España, que fue criada en España, que nació en España, y le dan cargos y poderes para que venga a América a administrar. Obviamente los tipos no confiaban mucho en la gente de acá, porque no tenían la formación, no tenían la familia, no tenían los contactos, entonces preferían mandar gente de afuera.
Y los criollos son las personas que nacieron aquí. Son españoles igual, porque había muy pocos mestizos que estuvieran con cargos de poder, pero no se les confiaban las mismas responsabilidades. Entonces, de 10 cargos importantes, 9 los tendrán los peninsulares y uno los criollos, si es que. Entonces, ahí también había un problema. Y lo otro, que también era importante en ese sentido, era el tema de la administración. Había una pugna, una pelea respecto a lo que es la administración. Habían reglas que no nos gustaban. Y obviamente la gente, cuando hablo de la gente que le interesaba esto, de la gente que tiene poder, la gente que es rica, la gente que participaba o que tenía una importancia suficiente como para poder participar de esto. No, no a todo el mundo le interesaba si es que éramos colonia de España o no. Ya, eso son respecto a las razones políticas. La autonomía de las colonias, los conflictos entre peninsulares y criollos y la pugna de la administración de qué decisión había que tomar, cómo había que tomarla, el tema de los impuestos y se conecta con la siguiente razón, que son las razones económicas. Porque había razones económicas. Al principio los españoles establecieron lo que se conoce como un monopolio comercial, es decir, solamente ellos decidían con quién comerciar, cuánto comerciar, qué comerciar y qué es lo que el país tenía que producir. Entonces, obviamente, para la sensación que había con respecto al tema de la economía es que era una economía estancada. Estancada porque colocaban muchos trabas, colocaban muchas cosas, que esto no les gustaba, que esto les sí, que por ejemplo había países con los que no se podía comerciar y en el mundo de la época, 1800, ya estaba comenzando el capitalismo y por lo tanto la gente lo que quería era el libre comercio. Comerciar con Inglaterra, pero no se podía porque era enemigo de España, entonces un montón de cosas como tal. Y otra cosa que también les interesaba mucho respecto al tema de la economía es el tema de los impuestos. Porque había que mantener a la corona y las colonias pagaban impuestos. Ya sea con ventas, ya sea con oro, ya sea con plata, con lo que sea. Entonces, obviamente hay otras razones. Está, por ejemplo, el tema del, qué sé yo, de la libertad, de las nuevas ideologías. Pero en estricto rigor, cuando las personas pensaron en la independencia, en realidad pensaron en este tipo de situaciones, que son las que les afectaban día a día y son las que fundamentaron. Obviamente lo que es el tema, por ejemplo, de la separación de los poderes del Estado, el tema de la libertad, todo lo demás, claro, es importante, pero para efectos prácticos lo que en realidad interesaba era este conflicto que la gente, las élites locales, la gente con plata, la gente con poder que era chilena, estaba teniendo con la gente con plata, la gente con poder, pero que además eran españoles que eran defendidos por su rey. Entonces ahí está como la pelea y esa pelea que existió desde hace mucho tiempo, lo único que necesitaba era como un momento en el cual es como que ¡pim! eh, se pudiera hacer esa pelea, se pudiera dar esa pelea respecto a la independencia, que era una idea que otros países ya estaban viendo. Por ejemplo, Estados Unidos ya se independizó en 1776, entonces el ejemplo de los gringos era ya como, oye, igual los gringos lo están llevando bien, nosotros también podríamos. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de lo que es el marco de la Revolución Francesa, está la captura del rey Fernando VII de España por parte de los franceses, por Napoleón Bonaparte. Ponen a un tipo, el hermano, el José Bonaparte, y ahí viene un vacío de poder. Vacío de poder porque las colonias, por ser súbditos del rey, ellos estaban obligados únicamente a hacerle caso al rey. Como el rey está secuestrado, está capturado, no hay necesidad de hacerle caso a la gente que está en representación del rey, porque esta gente ya no tiene cabida, y mucho menos a un rey que fue puesto por los franceses. Entonces, ahí está el argumento, está así como el punto de partida para lo que es el proceso de independencia. No todos querían la independencia, hay gente que solamente quería así como que un poquito más de libertad, un poquito más de autonomía, ya había otra gente que realmente quería romper al tiro con España. No pasó ni lo uno ni lo otro, porque por ejemplo cuando parte, y ahí viene el primer periodo, que es el de la Patria Nueva. Cuando parte la Patria Nueva con la Junta de Gobierno, ahí, en realidad aquí nadie dice así como que nos vamos a liberar de España, no. De hecho, uno lee el acta de la Junta de Gobierno y prácticamente como que le está declarando la lealtad al rey de España, más mientras él no esté en libertad, las colonias se van a gobernar
esperando que él regrese. Esa es como la idea. Hay gente que lo encontró tibio, hay gente que lo encontró demasiado audaz, ahí va a depender obviamente de la interpretación de cada una de las personas que participaron, pero el punto es que por ese motivo tuvimos ese como lapso donde empezaron a gestarse estas ideas de libertad o de independencia por lo menos. Ahora, ¿cuál es la gracia de la patria nueva? ¿Qué es lo que pasa en la patria nueva? Básicamente son los primeros pasos con respecto a cómo gobernarse. Por ejemplo, aparece el primer Congreso Nacional, el primer intento de una constitución política, se forma un ejército, entre otras cosas más. Entonces, ahí es la primera parte es un proceso de aprendizaje, de organización. Hay unas decisiones que se toman, pero en realidad, básicamente, lo que hay que saber de ese momento como tal es que se empiezan a dar primeros pasos para que Chile tenga una opinión o una formación distinta a lo que significa España. Aparece el primer diario, que es la Aurora de Chile, y un montón de otras cosas más. La Patria Nueva, que dura de 1810 a 1814, en realidad fue todo un periodo de aprendizaje y también de algunas peleas internas. Porque, como te decía, había gente que le parecía muy bien el tema de independencia, que había que avanzar más rápido, y hay otra gente que decía que no tan rápido, porque en realidad, como no sabemos, y aparte los españoles van a volver, y cuando eventualmente regresen van a volver enojados, va a quedar la embarrada. Y fue efectivamente lo que pasó. La última parte de la Patria Nueva, lamentablemente, estuvo ligada a muchos conflictos internos entre los patriotas. Los patriotas son las personas que estaban a favor de la independencia, o por lo menos estaban a favor de más autonomía. Y estos conflictos internos, por ejemplo, se vieron en lo que fue las peleas que tuvieron O'Higgins con José Miguel Carrera, las batallas que se empezaron a perder en Cancha Rayada, o el desastre de Rancagua que termina con la Patria Nueva como tal. Entonces, ahí nos dimos cuenta en realidad de que como país, a pesar de que estábamos empezando a dar los primeros pasos, igual nos faltaba mucho respecto a lo que es la formación de los políticos locales. Como estábamos peleando entre nosotros, y aparte, más encima, y ahí viene la segunda fase, que es la fase de la reconquista. Hay gente que le dice reconquista o también tiene otro nombre, que es restauración monárquica. Porque tal y como en España, perdón, tal y como en Chile intentaron reconquistar, reconstruir, como dice ahí, también el rey que había sido capturado es liberado, empieza a poner orden, porque los españoles también saben tomar algunas atribuciones allá, habían hecho algunas asambleas, juntas, lo que sea, y al rey cuando llegó no le gustó, entonces como que ya empezó a sacar todo eso. Lo mismo para América. Entonces, todos los países donde estallaron, porque no solamente fue en Chile, sino que en distintos lugares también comenzaron con el proceso de independencia, o algunos intentos así muy tibios de independencia, se ordenaron en España, y en España dijo el rey, no, esta cuestión está mal, entonces lo que van a hacer ahora es recuperar el orden y el poder español en América, en los países que tenían colonia. Mandan tropas, llegan personas, como estábamos con estos conflictos internos, estamos con estas peleas, estamos con peleas internas y más encima llega un enemigo externo, entonces la verdad que era muy difícil mantenerse, por lo tanto, lo primero que va a pasar con la reconquista es una derrota. Derrota de los patriotas, nos ganan. Por inexperiencia, por estar peleando entre nosotros, el punto es que perdimos. Y aquí es donde los españoles cometen un error. Los españoles cometen un error porque en realidad no son capaces de darse cuenta de que estos pequeños aprendizajes, estas pequeñas organizaciones que fueron surgiendo, que este deseo de los chilenos y en realidad de todos los patriotas de poder participar, tener autonomía, tener voz o voto, prefirieron acallarlo y por lo tanto viene un periodo así como de mucha represión. Persiguieron a la gente que había participado, buscaron en las casas, mandaron a mucha gente a la cárcel de Juan Fernández, que antiguamente no era un lugar así como para ir a sacar langosta, sino que era una cárcel prácticamente para presos políticos. Entonces todas esas malas decisiones que tomaron, porque pudieron haber ido en la buena, en decirte, oh, en realidad, ¿sabes qué? Si te gusta tomar estas decisiones, ya, te voy a dejar estas cosas para que tú puedas hacer. No, ellos prefirieron como intentar reforzar la autoridad que ellos tenían, y en ese reforzamiento la gente termina aburriéndose realmente de los españoles. Por lo tanto,
entre las sombras, o incluso en otros países, porque la mayoría de los patriotas, cuando se pierden en Rancagua, en el centro de Rancagua, se escapan a Argentina. Porque en Argentina hay un gobierno que igual está medio débil, pero está mucho mejor que el chileno, que también quiere la independencia y que los va a ayudar. Entonces aquí también hay un proceso de reorganización y también de resistencia, tanto interna como por ejemplo lo que hacía Manuel Rodríguez, que hacía ciertos levantamientos, que hacía ciertos actos de protesta, y por fuera, sobre todo en Argentina, la formación de un ejército que es el Ejército Libertador de los Andes, que es una fuerza donde está O'Higgins, donde principalmente está San Martín, que lo que viene a hacer es como un segundo momento en el cual se va a intentar. Aquí me equivoqué, tengo que haber sido Patria Vieja. Ahí me di cuenta. Tan, tan, tan. Y la siguiente es la Patria Nueva. Ahí sí. Y lo que se conoce como Patria Nueva. Vieja Reconquista Nueva. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se aprendieron de los errores tácticos, de los errores que se habían cometido, entonces empieza con muchos triunfos militares. Los más importantes son Chacabuco, que es cuando cruzan los Andes y le ganan a los españoles, y después el final es Maipú, la batalla de Maipú, que es cuando ya los españoles son derrotados en la mayoría del territorio y tienen que retirarse. Y la Patria Nueva también coincide con una reactivación de los esfuerzos por tener sus propias cosas, porque habían cerrado el Congreso Nacional, se vuelve a abrir, habían cerrado la Aurora de Chile, se vuelve a abrir, estaba por ejemplo el Instituto Nacional, que era de los primeros liceos que fue formado para chilenos, así como un esfuerzo de independencia, que lo habían cerrado, lo volvieron a abrir y un montón de otras cosas más que también se habían comenzado y después se reactivaron. Y ya después del Maipú, los españoles se dan cuenta, se van en retirada, se dan cuenta que ya es demasiada la resistencia que tienen con respecto a su control, entonces los tipos se van, se repliegan a Perú, porque en Perú se mantuvo todavía firme lo que es el Imperio Español. Y en América, o sea, en Chile, por ejemplo, que quedan algunos lugares, pero en realidad son súper poquitos. Por ejemplo, en Chiloé hubo mucha, o en Valdivia, Chiloé, Valdivia, hubo presencia española un poco más tarde, 1823, una cosa así, pero para 1818 o 19 ya, Chile ya es un país independiente como tal. Se firma el acta de independencia, no hay peleas si fue en Talca, si fue en Concepción. El punto es que nosotros ya somos independientes, somos independientes. Y luego viene un gobierno, que es el gobierno de O'Higgins, pero en realidad el gobierno de O'Higgins viene a demostrar que hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Profundizar, por ejemplo, el tema de algunas cosas que le interesaban mucho a los patriotas era el tema, por ejemplo, de la libertad. Porque antiguamente en Chile, o sea, en ese tiempo en Chile la esclavitud era legal. No había tantos esclavos, pero todavía se mantenía la institución de la esclavitud. En Chile ya se establece, primero parte en la Patria Vieja y después ya se vuelve así como ley completa, el tema de que las personas que nacen en Chile nacen libres. Y cualquier persona que llegue acá a Chile automáticamente queda libre también. Eso es como lo primero. Viene el proceso de organización del comercio, de la recuperación de la tierra, porque por el tema de la guerra de la independencia muchos campos no se trabajaron o quedaron destruidos, entonces viene todo el proceso de reforzamiento. Por lo tanto, el gobierno de Higgins es más bien como una transición al segundo periodo, que es el que vamos a revisar ahora. Ahí después tú puedes buscar qué es lo que pasó en el gobierno de Higgins. Lo único que es importante, o sea, que yo rescato del gobierno de Higgins es que a pesar de que obviamente están de acuerdo con él, el tipo lideró al final el tema de la independencia junto con San Martín, tampoco es que le perdonen mucho a O'Higgins, porque O'Higgins comenzó a pelearse con la aristocracia y ese conflicto es lo que termina haciendo que él se vaya. Además, O'Higgins lamentablemente se puso medio pesadito en el sentido de la autoridad. De hecho, se lo acusaron de tener un fuerte autoritarismo. Es decir, que el tipo quería mandar.
y quería mandar harto. Y que eso lamentablemente es como un reflejo de cómo gobernaban los españoles. Al final parece que cambiamos a eso decían ellos, que cambiaron a un rey por otro. Porque O'Higgins ocupaba mucho su autoridad, con buenas intenciones, con malas intenciones. Por ejemplo, él quitó esa cosa de los escudos de nobleza, o de los títulos de nobleza, que era una cosa súper española y que también era súper discriminatoria, de nombrar a ciertas personas como, no sé, pues, marqués de o conde de, eso se sacó, se salió, y a algunas personas eso no les pareció. Pero en realidad después O'Higgins abdica, renuncia, porque en realidad se da cuenta de que no, ya no vale la pena pelear porque ya se aseguró la independencia, de aquí en adelante no es difícil que volvamos a tener problemas en ese sentido, y ya estaba teniendo mucha resistencia, mucha oposición. Entonces él decide mejor, ya me voy, y ahí termina esa primera parte, ¿ya? El proceso de consolidación, y aquí hay varias cositas interesantes. Primero, hay dos interpretaciones históricas respecto a esto. Este es el periodo después de O'Higgins. Estamos diciendo que es como 1823 hasta 1829, 30, una cosa así. Antiguamente a este periodo se le conocía como anarquía. ¿Por qué se le decía así? Porque hubo muchos gobiernos que duraron un año, menos de un año. Entonces, para los historiadores clásicos era como que, oye, aquí era un periodo de mucho desorden y la gente hacía lo que quería y por eso quedaba la embarrada. No. En realidad, esta anarquía es como es un concepto. Tun, 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 tun. Oh, no puedo escribir. Concepto. Es un concepto anticuado. ¿Por qué es anticuado? Porque en realidad cuando uno revisa mejor la historia se da cuenta de que más que un periodo de anarquía, porque anarquía es como que no hubiera así como nadie gobernando, y eso es mentira, hubo gente gobernando. O anarquía también es cuando, por ejemplo, no se respeta la ley, la gente hace lo que quiere, que tampoco sucedió. En Chile siempre hemos sido bien respetuosos de la ley, por lo menos desde el punto de vista político. Por lo tanto, anarquía es un concepto que es anticuado y se prefiere, entre otros conceptos, por ejemplo, el que aparece ahí, o el de ensayos constitucionales. Ese también es otro nombre. O el de organización de la república. O de aprendizaje político, también se le conoce, porque en realidad, y aquí viene uno de los problemas que lamentablemente Chile va a tener durante un tiempo, es que, yo regreso, como no teníamos autonomía, como no participábamos de la administración, la clase política, los tipos que después tomaron el poder, no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer. No saben. Como nunca les dieron la oportunidad de aprender, los tipos ahora tienen un país así entero suyo y no saben qué hacer. Pues por eso también se habla de que es un periodo de aprendizaje político. Porque había cosas que no se podían hacer y ahora que pueden hacerlas, no saben cómo hacerlas bien. Porque no puedes comparar la experiencia que tienen ellos, que han pasado así como 5 años de independencia, comparado con los 300 años de experiencia que tenían los españoles para gobernar este territorio. Entonces era complicado. Y esto es una cosa que sacaron de la Revolución Francesa, lo que van a intentar hacer es ordenar al país. Y lo van a ordenar, a través de un documento que se llama Constitución. Por eso también se conoce como de ensayos constitucionales, porque en realidad, como van a haber distintos gobiernos, cada gobierno o cada grupo político va a intentar establecer su propia constitución. La constitución a mí me dice cuál es el marco en el cual funciona un país. La Constitución, por ejemplo, me dice cuántos años dura el presidente de la República, cómo está compuesta la Cámara de Diputados, cómo se nombran los ministros, cuánto tiempo duran, qué pasa si, por ejemplo, un ministro se porta mal, un presidente se porta mal, se puede echar, no se puede echar. Todas esas cosas y más están contenidas en la Constitución. Por lo tanto, cada vez que yo cambio la Constitución, cambio también la forma en la cual funciona el país. Y vamos a encontrar que en esa época había distintas formas y todas podían funcionar o no. Por ejemplo, una de las peleas que tenían era respecto a cómo tenía que funcionar Chile con respecto a la organización del territorio, por ejemplo. Había gente que pensaba que Chile tiene que ser un solo país, con un solo gobierno, con una sola ley para todos, que son los países del tipo unitario.
Chile hoy día es un país unitario porque la ley es la misma para todo el territorio. Pero hay otros países que son del mismo país, pero se separan en pequeñas partes, que son los países federales, como por ejemplo Estados Unidos o Argentina. El ejemplo de Estados Unidos era mejor, y de hecho Argentina es un país federal porque le copió a los estadounidenses. Porque como los países más grandes sobre todo, para ellos, según su pensamiento, lo mejor era separarse en pequeños grupos para que cada grupo tomara sus propias decisiones, pero también hubiera un gobierno central que organizara o coordinara todo lo demás. La defensa, el ejército, todo eso. Eso por un lado. Había gente que decía, por ejemplo, que había que ser más mano dura, mano firme, el tema de la autoridad. Y había otra gente que decía, no, que en realidad había que como darle la oportunidad a la gente para que participara, el tema de la democracia, que recién estaba empezando, el tema del voto, que la gente no está acostumbrada a votar. Ya. La Constitución a mí me dice cómo y de qué manera la gente puede participar, quiénes pueden participar. Y aquí hubo un conflicto importante porque hubo, por así decirlo, dos bandos principales, que lo vamos a revisar acá. Voy a tomar esta para copiarla acá. Ya. Vamos a encontrar que vamos a ver dos bandos. Esto lo vamos a sacar. Porque no existen los partidos políticos en Chile todavía, pero sí existen ya grupos económicos, o grupos políticos en realidad. Y esos grupos están basados en ciertas ideas que ellos tenían, y solamente voy a trabajar en dos que son las principales, que son las más importantes. El primer grupo que vamos a ver es el tema de los conservadores. El grupo conservador. Y el segundo grupo, para que los conozcamos al tiro, es el grupo de los liberales. Tienen otros nombres de esa época, no se llamaban tan, o sea, también se llamaban así, pero tienen nombres como más jocosos. Los conservadores eran los pelucones, porque como que ellos hacían o recordaban a esta gente muy antigua que usaba peluca, que era una tradición europea así de los grupos más antiguos. Por lo tanto, por eso se les denominaba de esa manera. Y los liberales se les decía pipiolos, no me acuerdo por qué. Pero era como contrario a, como pipiolos, como así como joven, así como off-light, quizás incluso. Era como una forma despectiva de decirse. Y pelucón también, es como que los liberales le decían pelucones a los conservadores y los conservadores le decían pipiolos a los liberales. Pero una tontera, da lo mismo. Lo que sí es importante son las diferencias que tienen estos grupos, que las vamos a revisar al tiro. Y de ahí va a venir una pelea, que lo voy a comentar más adelante. Voy a bajar un poquito a 8. Ya. Los conservadores. ¿Por qué se llaman conservadores? Los conservadores se llaman así porque lo que ellos buscan es justamente conservar. Es el grupo de personas que se dio cuenta de que la forma de gobernar de los españoles hasta cierto punto funcionaba porque ellos mantenían muchas de las cosas, o había que mantener, muchas de las cosas que los españoles ya tenían y no cambiar demasiado. O sea, obviamente cambiamos de gobierno, pero la mayoría de las cosas deberían quedarse más o menos parecidas. Había que conservar el orden que dejaron los españoles porque funcionaba. Por lo tanto, políticamente lo que ellos van a hacer es reforzar la autoridad. La misma autoridad que tenían los españoles, lo mismo, pero ahora con autoridades chilenas, elegidas por los chilenos. Había que reforzar la autoridad, porque según la visión de los conservadores, si yo dejo que la gente empiece a participar, que todo el mundo pueda hablar, se va a armar un desorden, un despelote. Y eso obviamente va a traer ciertos problemas. Entonces, para ellos lo más importante era reforzar la autoridad, no que la gente participara, sino que en realidad la gente tiene que obedecer. Entonces vamos a colocar orden. Ya, eso es lo primero. Desde el punto de vista económico, solamente hay que mejorar ciertas cosas, pero no cambiar mucho. Por ejemplo, para los conservadores, obviamente la fuente principal de riqueza tenía que ser la agricultura, porque obviamente ellos tenían muchos terrenos, entonces les convenía colocar que la mayoría de la riqueza venga de la agricultura y quizás un poquito de minería. Muy poquito. Que era como Chile había sido durante los 300 años. Chile era un lugar sobre todo para producir trigo, quizás papas, choclo, cosas así.
De hecho, en Chile un tiempo también se hizo mucha caña de azúcar, o remolacha, y no más que eso. Y minería también, un poquito de minería, los pirquineros, ya, eso. Entonces, económicamente, la verdad es que no había mucho interés de cambio. Había que mantener las cosas tal cual como están. Y una cosa la vamos a colocar como cultural, pero en realidad es religioso. Una de las cosas que decían los conservadores que había que mantener sí o sí era el tema de el predominio de la religión católica. Esta gente era muy, muy católica. ¿Por qué la católica? Porque obviamente como los españoles los crearon como católicos, entonces en realidad aquí la mayoría de la gente, si no es que todos, éramos católicos, eran católicos. Y ellos decían que había que mantener el tema de la religión porque la religión también ordenaba, organizaba. Mantenía como la cohesión social, como la paz social. Entonces, mientras más católicos fuéramos, mientras más creyentes fuéramos, mejor. Y si empezamos a quitar el tema de la religión, porque había mucha gente que era muy crítica de la Iglesia Católica, ahí las cosas van a funcionar mal, que poco más que Diosito nos va a castigar. Entonces, esos tres ámbitos de los conservadores: mantener la autoridad, orden por sobre cualquier situación, hay que mantener la economía tal cual como está, no hacer cambio, no dar derecho, nada de eso. Y culturalmente el tema del predominio de una religión católica fuerte, hay que defender la religión católica. ¿Qué va a pasar con los liberales? Que es un grupo que surgió justamente como respuesta o como oposición a esta gente conservadora. En política, en realidad lo que ellos quieren es incrementar la participación de las personas. Sí, porque si nos quejamos de los españoles, que no nos dejaban participar, que no nos dejaban dar la voz ni el voto, nosotros como un país indistinto, independiente, lo que deberíamos hacer es darle la oportunidad a la gente para que participe. Obviamente hay que enseñarle, no va a ser todo al tiro. Hay gente que decía que había que ampliar la base de las personas que votaban, hay gente que no, que todavía no. Ya. Pero el punto de lo que ellos buscan es incrementar la participación y disminuir el peso del gobierno. Porque los españoles habían sido bien buenos en abusar de su poder del gobierno, entonces a ellos les parecía que después, por algo les dimos la pelea, ahora hay que descansar, hay que dejar que el gobierno se aleje un poquito de las personas, que las personas puedan hacer su vida, etcétera. Esa era como la idea. Obviamente ahí ya tienen un enfrentamiento con respecto a los conservadores. Desde el punto de vista económico, ellos quieren mantener las cosas igual, quieren mejorar las cosas. Quieren mejorar la economía, ¿en qué sentido? Con respecto a incrementar el comercio con otros lugares. ¿Qué es lo que nosotros diríamos que es la gente que está a favor del libre comercio? Los conservadores, igual, no es que estuvieran en contra del comercio, pero no era como su interés. Ellos preferían más el crecimiento hacia adentro, el crecimiento interno. Mejorar las cosechas, tener más cosas, la gente consumirá más. En cambio, los liberales están orientados más bien al tema de, oye, la plata está afuera. Hay que encontrar la forma de ofrecer productos que sirvan afuera. Y para eso hay que hacer ciertos cambios, hay que hacer ciertas cosas, hay que ponerle plata a ciertas actividades para que se puedan desarrollar mejor o quitarle impuestos. Y es ahí los conservadores tampoco les gustaba porque hay que mantener el equilibrio fiscal. Ahí tienen esa pelea también. Pero no es tanta la diferencia. La diferencia viene, por ejemplo, en la parte cultural, que a los liberales tienen un fuerte rechazo por la Iglesia Católica. Y este rechazo de la Iglesia Católica viene incluso por el tema de la independencia, porque la Iglesia Católica se cuadró al tiro, se puso al tiro del lado de los reyes, del lado de los españoles. Obvio, porque ellos eran nombrados por los españoles, recibían plata de los españoles, se mantenían con los españoles, entonces ellos no querían el cambio de gobierno. Por lo tanto, la Iglesia fue súper crítica con respecto al tema de la independencia. Se quedaron igual, y los conservadores decían, en realidad, hay que agradecer que la Iglesia igual, a pesar de todo, se mantuvo, superó un herido. Pero para los liberales, ellos eran hasta cierto punto incluso como unos traidores. Por lo tanto, había que dudar mucho del tema de la Iglesia. Y lo otro, lo que no les gustaba el tema del rechazo, era porque la Iglesia también se inmiscuía mucho en la vida de las personas. Que tenías que ir a la iglesia, que tenías que confesarte, que si no ibas a la iglesia eras un pecador, que te ibas a ir al infierno. Te cuestionaban por respecto al tema de los matrimonios, el tema de que había que anotarse en un registro parroquial. Ya, todas esas cosas a los liberales no les parecía. Y lo que empieza a pasar en Chile, y ahí viene un tema, durante la independencia,
dentro de todo, igual como que nosotros participamos así como unidos. ¿Tuvimos conflictos? Por supuesto que sí, siempre va a haber, pero esos conflictos igual fueron menos. El problema viene cuando, ahora que no hay enemigo externo, los españoles ya no están así entre nosotros, como ya no hay nadie con quien pelear, las peleas entre los grupos van a ser mucho más fuertes. Entonces los conservadores con los liberales, que más encima son de la misma familia. Son, por ejemplo, ya hay un conservador de apellido Larraín y un liberal del apellido Larraín. Son los mismos. No es como que son grupos de personas diferentes. Tienen todos el mismo origen, todos tienen plata, todos tienen tierras, pero su diferencia está en cómo ellos piensan que tiene que organizarse el país. Y en esa pelea, lamentablemente, y en Chile va a ocurrir varias veces, ocurre la primera de las tantas, a pesar de que hay gente que ya pensaba que esto sí había ocurrido antes, pero esta va a ser como la primera como tal, que es una guerra civil. Cuando uno habla de una guerra civil se refiere a un conflicto interno de un país que llega a las armas incluso. Es como una pelea entre hermanos. Y la guerra civil, en este caso la guerra civil de 1830-31, tiene que ver fundamentalmente con el país que va a surgir. ¿Va a ser conservador o va a ser liberal? Y el que gana la guerra civil es el que decide, por ejemplo, las normas del juego. ¿Cómo va a ser el país? Y por lo tanto, lo que va a hacer es establecer su propia constitución. El que gana decide. Y los que van a ganar van a ser los conservadores. ¿Entre qué razones por qué ganan los conservadores? En realidad tenían todas las de ganar. Primero porque ellos eran antiguos militares, entonces tenían la experiencia de las guerras de independencia, por lo tanto, así militarmente los conservadores eran mucho más capaces en la guerra. Entonces ahí ya tenían un punto en contra. Y lo otro también es que tenían la plata. Porque la mayoría, por ejemplo, una parte importante de la gente del comercio, de los tipos con plata, de los adinerados, lo que hicieron fue suministrarle, financiar a los conservadores. Porque esta idea del orden, por ejemplo, para la gente del comercio, le interesaba. Le interesaba mucho porque un país ordenado es un país que puede vender, que la gente le va a comprar, que tiene la confianza que van a venir. Entonces, en realidad la mayoría de la gente del comercio que estaba en esta pelea terminó inclinándose por la gente de los conservadores. Porque eran los que ofrecían un orden en el país para que después la economía floreciera. Estaban de acuerdo con los liberales, pero en realidad es esa parte así como de la iglesia, como el tema de la participación de la gente, como que... Y ahí como que se perdieron. Entonces, terminan ganando los conservadores. Y por eso, por ejemplo, el segundo o el tercer periodo es el tema de los gobiernos conservadores. Ahora, es importante señalar que, como dijimos, en Chile somos bien respetuosos de la ley y por lo tanto la constitución que sale de acá, que es la de 1833, la constitución autoritaria también se le conoce, es la que va a establecer las reglas del juego para el resto del periodo. Por lo menos en unos 30 años más, estas son las reglas del juego. Que es una constitución conservadora en todos los sentidos. Es conservadora, por ejemplo, respecto a la autoridad. El presidente tiene la mayor autoridad. El presidente tiene mucho poder, mucha autoridad. De hecho, el presidente va a poder incluso cambiar los votos, puede hacer intervencionismo electoral. Si un día las cosas salen mal, no importa, lo puedo cambiar, puedo eliminar a mis opositores, que de hecho fue lo que pasó. Los liberales desaparecen del espectro político en ese tiempo, ya sea porque murieron, ya sea porque se escondieron, ya sea porque se fueron. Aquí no hay liberales, aquí somos todos conservadores. Con un ente con mucho poder y el Congreso con menos. Porque a pesar de que en Chile se cree en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no significa que estén todos a la par. En esta constitución es el presidente el que tiene mayor poder sobre los demás. Y es el que se va a imponer. Entonces, la mayoría de las veces, lo que el presidente de turno diga va a ser lo que va a suceder. De hecho, más encima, con mayor razón respecto al poder, establece que los presidentes duran 5 años y se pueden reelegir por un periodo también de 5 años, una vez. Entonces, aquí en realidad va a haber solamente 3 presidentes, que me lo sé de memoria porque son 3 nomás, que son
José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. No más. Y casualmente son nombres de calles, porque los tipos fueron muy importantes. Está Bulnes, por ejemplo, que es para subir ahí a Auspicio. Está Prieto, no sé dónde queda la calle, pero sí sé que existe. Y Montt también existe, no sé dónde queda. En Temuco es una calle súper importante, entonces porque son tipos importantes. Eh, mm, 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 mm. Y desde el punto de vista religioso, de hecho, es tan religioso que en la Constitución aparece de que la religión católica es la única y la oficial del Estado. Es decir, Chile es un país católico, de hecho, católico apostólico romano, así de los más católicos de los católicos. Y el país quedó así. Entonces, como nosotros somos muy obedientes de la Constitución, el país funcionó en esta línea, en este orden. Y por eso, cuando nosotros pasamos a los gobiernos conservadores en realidad tuvieron la pega bien difícil y mientras más pasa el tiempo uno más como que les reconoce, a pesar de todos los errores que ellos también cometieron, porque la verdad es que para mantener esa autoridad muy propia de los conservadores, muchas veces los tipos hicieron baños de sangre, es decir, hubo muchas matanzas, hubo muchas revueltas que fueron así aplastadas con el ejército, con la policía. eh, y sin embargo, también se les reconoce de que los tipos tuvieron que enfrentar algunos problemas o consolidaron. De hecho, esto es un periodo de consolidación del país. Porque los tipos, esta independencia, ya ok, tenemos un país nuevo, ahora hay que ordenarlo, no fuimos capaces, hubieron muchos conflictos y ahora llegan los conservadores a decir, ya ok, desde aquí se acabó el tema. Hay que empezar a hacer funcionar este país. Y los conservadores, en realidad, pese a todo, fueron capaces de hacer esa organización. ¿Cómo lo hicieron? Primero, enfrentaron distintos problemas. Problemas internos y problemas externos, que ahí viene lo que te voy a contar más adelante. Pero lo más importante, por lo menos, a mi juicio por lo menos, de lo que fue lo que hicieron, fue los conservadores establecieron las bases del país actual. Muchas de las cosas que hoy día nosotros tenemos fueron establecidas o comenzaron a establecerse en lo que es, por ejemplo, el gobierno de los conservadores. Por ejemplo, el territorio. El territorio chileno empieza a consolidarse, empieza a establecerse desde el momento de los conservadores. Obviamente ya existía antes, el territorio siempre ha existido, pero quienes empiezan así como a empezar a realmente apropiarse del territorio, a establecerlo, a defenderlo, a delimitarlo, que eso también aparece en la Constitución, son los conservadores. Otra de las cosas que, por ejemplo, ellos van a hacer y que va a ser súper importante para el progreso del país, en las universidades. La Universidad de Chile es organizada uy, me equivoqué, empieza a establecerse en el gobierno de los conservadores. Hay leyes muy importantes, por ejemplo, el Código Civil es de origen también de los españoles, o sea, perdón, de los españoles, de los conservadores. Entonces, muchas de las cosas que hoy día nosotros tenemos, el Código Civil, parte del Código Penal, la organización de los ministros, la mayoría de las cosas que nosotros tenemos hoy día son derivadas de la organización que le dieron en la Constitución de 1833. Entonces, en ese sentido, los gobiernos conservadores, claro, fueron pesaditos, fueron violentos, fueron sangrientos, y sin embargo, también los tipos tuvieron la capacidad de mantener un país que, como estaba recién comenzando, también tenía sus problemas. ¿Qué problemas se enfrentaron? Hay uno bien importante, que enfrentaron la primera guerra externa que tuvo Chile. Esa guerra fue contra la Confederación Perú-Boliviana. No voy a contar así cómo fue el que sucedió, pero el punto es que en algún momento, cerca de 1835, 36, o 34 incluso antes, Perú con Bolivia se funden en un solo país, que es la Confederación Perú-Boliviana. Y aquí viene un tema también, y eso es lo otro. Cuando hablo de establecer las bases del país actual, una de las cosas que ellos hicieron correctamente, y que voy a buscar, fue establecer la orientación prioritaria del país como una zona de comercio. Y en ese momento, porque no había otra forma de hacerlo, la manera principal del comercio exterior es a través de los puertos.
Y ellos lo que intentaron hacer fue impulsar el puerto de Valparaíso para que fuera el primer puerto, por lo menos sudamericano, del lado del Pacífico, porque no podía pelear con la Argentina o Brasil, pero del lado del Pacífico, el primer puerto así que donde más llegara la mercancía, donde los tipos intentaran invertir más, que fuera en Valparaíso. Y en estas peleas que tuvieron, había un conflicto principal que era el conflicto entre puertos. Estaba obviamente Valparaíso, que era el puerto chileno, y también estaba el Callao, que era el puerto peruano. Y entre otras cosas más, no solamente es eso, pero dentro de los conflictos, de la razón del conflicto como tal, entre la Confederación Perú-Boliviana y Chile es respecto a esta competencia. Es decir, vamos a hacer una guerra y el ganador es el que se va a quedar con el mejor puerto. Y obviamente, pues, estamos contando esto porque sucedió, es Chile el que gana la guerra. Gana la guerra principalmente porque hubo muchos esfuerzos, sobre todo de una persona, que va a ser bien nombrada porque para bien y para mal es súper importante, que es Diego Portales. Diego Portales era un comerciante de la época de esta pelea, que se fue por el bando conservador justamente y por las razones que habíamos dicho, porque orden para hacer negocios, eso es lo que ellos querían. Y Diego Portales va a liderar, por así decirlo, esta opinión con respecto a lo que a cómo tenía que organizarse el país y después él incluso se va a meter en el gobierno. De hecho, yo creo que el tipo pudo haber sido hasta presidente. No quiso nada porque era mucha responsabilidad y era medio bueno para la fiesta y todo, pero desde el punto de vista así como de pensar, de cómo tenía que funcionar, cómo tenían que hacerse las cosas, él participó activamente. De hecho, él fue de las primeras personas que dijo que cuando se unieron los bolivianos con los peruanos, que esto iba a traer problemas, que había que atacar antes, que había que hacer la guerra antes de que los peruanos con bolivianos tuvieran así como la capacidad para ganarle a Chile. Y que efectivamente se hizo se tomó en cuenta esa opinión y por eso Chile logró también ganar la guerra. Y se formó un ejército que es el ejército restaurador. Restaurador en el sentido de como que viene a reordenar las cosas, a disolver la unión entre Perú y Bolivia, y de hecho finalmente se hizo. Entonces, cuando uno ve que ellos ganan la guerra contra la Confederación, en realidad lo que están demostrando aquí es que, por ejemplo, Chile es un país fuerte. Sólido. Que Chile funciona bajo presión. Que tiene la fuerza y la economía para mantenerse en una guerra y ganarla. Entonces, la imagen internacional de Chile, y ahí como que mejoró. Harto, mucho. Y como la imagen mejoró, como nos demostramos como un país estable, con un buen puerto, le ganamos a los peruanos. Entonces, ahí como que empieza un incremento del comercio chileno, de la economía chilena. Ahora, cuando nosotros decimos que enfrentaron distintos problemas, no solamente son problemas internos, sino que también son problemas externos. Y los principales problemas internos que van a tener los conservadores es el tema de la represión. Igual que los españoles, cuando había muchos problemas, lo que hacían los conservadores era reprimir. De repente, por ejemplo, había ciertas provincias o ciertas regiones que se declararon así como en rebeldía o que intentaron así como hacer una suerte de, no sé si golpe de estado, pero así como una insurrección. Los conservadores eran súper así como hay que meter bala nomás, hay que hacerlo. Y por lo tanto hubo muchos problemas de represión, mucha gente que fue encarcelada, mucha gente que fue asesinada, el ejército se utilizó mucho para eso, el mismo ejército que fue a pelear así como en la guerra contra la Confederación, con toda esa experiencia, después se volvió a utilizar acá, pero contra las personas del mismo país. Y eso, obviamente, cuando tú tienes eso, lo que va a provocar es un rechazo de la población. Voy a buscar una foto de un monito con un rechazo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Qué? ¿Siria?
Sí, no se preocupe. Entonces se genera un rechazo a las políticas de los conservadores. De hecho, es bien cuático porque ellos, a pesar de que económicamente quizás, y sobre todo desde el punto de vista así como político, geopolítico, lo hicieron súper bien, los problemas internos, la represión, el rechazo que generaron, es lo que termina llevando a la gente a volver a pensar en una opción política distinta. Los conservadores, si bien no lo hicieron mal, los problemas que generaron, y un tema también así como casi irónico, ellos fortalecieron, por ejemplo, la educación a través de la Universidad de Chile, pero estos intelectuales que empiezan a surgir son súper críticos también del gobierno conservador, son críticos del gobierno que los terminó generando. Y fue tanto el cuestionamiento, fue tanto el agotamiento, porque finalmente los gobiernos se van agotando. Cuando hay mucho de un gobierno, el gobierno termina desgastándose. Lo mismo que pasa con todos los gobiernos. Al principio la gente como que, no, sí, qué bien. Y pasan los años y como la gente dice, ah, ya estoy chato de este tipo, entonces mejor que se vaya. Ya, lo mismo le pasó a los conservadores. Y junto con esto vino también junto también con la parte intelectual que dio la Universidad de Chile, también surgieron muchos grupos intelectuales. Y entre esos grupos intelectuales empezó a establecerse la idea que había que marcar una diferencia con los conservadores y entonces vuelve como un renacimiento de los liberales. Estos mismos liberales que habían muerto así literalmente e ideológicamente también, empiezan a regresar y hay un momento en realidad los conservadores están tan desgastados, tienen también sus propios problemas internos que terminan como debilitándose y en ese debilitamiento parte el primer grupo o el primer gobierno liberal. Y yo creo que eso lo voy a dejar para el siguiente video porque aquí hay harto contenido. Sobre todo de esto. Pero lo voy a comentar después. Eso por ahora, gato naranja.